Bueno, hola, mi nombre es Enrique Barrios. Hoy vamos a hablar de estos aspectos fundamentales de la epidemiología del cáncer. Es apenas una introducción de un tema que es muy vasto. Tengo que agradecer a la doctora Nora Artagabella, que coordina este segmento, la invitación para dar esta charla. No tengo que enfatizar la importancia que tiene esta patología, tanto en términos de su impacto humano, médico o incluso material en nuestros tiempos. Aquí les dejo algunos sitios de interés bibliográfico para consultar, salvo el primero, los otros son libres, de acceso libre. Remarco el de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la ONU, dentro de este sitio, el Globocan, que tiene estadísticas a nivel internacional, las páginas del Instituto Nacional del Cáncer y de su programa de vigilancia epidemiológica, el SER. Y muy especialmente para el nivel nacional, el sitio del Registro Nacional del Cáncer de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que tiene muchísima información, pero especialmente remarco las resúmenes, las hojas de resumen, donde en poquitas páginas resumen para los principales sitios cuál es la situación nacional, y tiene además una síntesis epidemiológica que redactamos y vamos actualizando año a año. Este sitio tiene, mejor dicho, esta publicación, aquí con este link, contiene los mojones más importantes de la investigación en cáncer, a pesar de que seguramente van a tener instancias profundas de reflexión y de información respecto de estos puntos. Me parece necesario mostrarlo en este momento. Como ya saben ustedes, el cáncer es un desarreglo en el proceso de duplicación celular que conduce a la transformación maligna, digamos. La transformación maligna es la aparición de una población celular de células de crecimiento descontrolado y que tienen la condición o la potencialidad de propagarse a nivel regional, de invadir local, regional y a distancia, digamos, de colonizar a distancia los tejidos del sistema, del organismo. Este esquema y esta información ya tiene sus años, pero no deja de ser sintética por algunos puntos sobre los cuales reflexiona. No es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que se caracterizan por ese denominador común que señalaba recientemente. En este proceso descontrolado que puede resultar en la muerte del paciente. Pero el punto sustantivo que nos reúne aquí es que este es habitualmente causado por factores externos, que lo vamos a demostrar en esta charla, como el tabaco, agentes químicos, radiaciones, infecciones, así como por factores internos, mutaciones heredadas, hormonas, condiciones inmunológicas y mutaciones que pueden ocurrir como consecuencia del propio metabolismo. En todas estas instancias ya se sabe que, digamos que para que se produzca la transformación maligna, se requiere una secuencia determinada de modificaciones de la información genética que ustedes van a ver con mucho mayor profundidad, actualización en las clases correspondientes. Pero me interesa este punto de lo que se denomina el modelo multietápico de la carcinogénesis, porque este modelo, que implica, como decía, la secuencia de una serie de etapas de modificación de la información genética que conducen a esta transformación maligna,
ya fue advertida hace muchos años por los investigadores en la década del 40, por investigadores británicos, y lo voy a señalar más adelante, lo voy a reiterar más adelante. Por ahora vamos a comenzar con aspectos de epidemiología descriptiva, esto es, la caracterización de la enfermedad. Lo que le interesa a la epidemiología en general es saber cuáles son y por qué aquellas personas que desarrollan la enfermedad, ir a las causas de la enfermedad, a los determinantes de la enfermedad. Para ello, la primera instancia es describirlo apropiadamente, caracterizarlo en términos de sus, digamos, de cuáles son las poblaciones afectadas, cuál es el contexto geográfico, las diferencias entre las poblaciones, cuáles son los patrones del problema en el mundo y las características también del problema en nuestro país. ¿Con qué finalidad? Digamos? Esta finalidad de caracterizar la enfermedad tiene una finalidad obvia que es la estimación de los recursos necesarios para su tratamiento, el diseño de políticas es fundamental. Y el segundo aspecto que vamos a ver más adelante, el de la epidemiología analítica, es ir a los determinantes de riesgo, es decir, cuáles son las causas o si no, cuáles son aquellos factores que predisponen a la enfermedad con la intención de prevenir primariamente, es decir, evitar la enfermedad o eventualmente detectarla tempranamente, lo cual sería la prevención secundaria. Antes que nada repasamos algunos aspectos para entendernos de los indicadores básicos que utilizaremos en adelante. La incidencia, que es la cantidad de enfermos que ingresan al compartimiento, ese es un modelo analógico, digamos, un análogo hidráulico. Sería un recipiente que contiene a los enfermos, un compartimiento que contiene a los enfermos. El ingreso al compartimiento, que es la cantidad de casos en función del tiempo, en una determinada población se denomina incidencia, así como la salida del sistema, del compartimiento, se produce por la curación o la muerte, la mortalidad o la curación de estos pacientes. De modo que esta dinámica se describe en términos en que requieren la inclusión del tiempo a este cociente, digamos. Los casos expuestos, y esto implica la definición de una tasa, tanto de incidencia como de mortalidad. Una tasa es el número de casos sobre los expuestos en esa población en función del tiempo, que habitualmente se refiere a un año en el caso del cáncer. Y la prevalencia es el número de casos que hay en un cierto instante en el compartimiento. Y como se puede advertir, es función de los casos que ingresan al sistema, de la velocidad de ingreso al sistema y de cuánto dura, cuánto sobreviven, digamos, estos pacientes en el compartimiento, ya sea porque se curan y salen de la condición de enfermos o porque, cosa que es relativamente complicada en cáncer, pero hay algunos criterios para definirla, o la enfermedad conduce al fallecimiento. La magnitud del problema en el mundo, que está señalada aquí por estas últimas estimaciones que han aparecido recientemente en la página del Globocan, de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que está aquí señalado su link, muestra que en el mundo, cifras redondas, hay aproximadamente 20 millones de nuevos casos anuales, o se diagnostican 20 millones de nuevos casos cada año, 10 millones de muertes se registran a nivel mundial y hay por lo menos 55 millones de personas viviendo con cáncer, en una estimación muy conservadora que se llama prevalencia parcial,
y que incluye a aquellos pacientes que tienen como mucho 5 años del diagnóstico. Es decir, como sabemos y felizmente hay muchos pacientes cada vez más que sobreviven mucho más de 5 años. Por ejemplo, el cáncer de mama tiene sobrevida desde décadas. Para poner un ejemplo de un cáncer que es preponderante en el caso particular de la mujer. Y entonces esa es una estimación conservadora, pero vean ustedes la magnitud enorme que tiene la enfermedad. Aquellos que vayan a mirar las estadísticas tienen que tener ciertas precauciones porque la cobertura, estas estimaciones se basan en algunas cifras de registros de base poblacional en el mundo. Pero los registros de base poblacional, como el que tiene Uruguay, solo abarcan nada más que el 30% de digamos, datos de calidad y de buena cobertura, solo abarcan o cubren el 30% de la población mundial. Y en el caso particular de América Latina, solo el 15%, ¿no? O digamos, están en el orden del 15%. Y el Uruguay tiene, a nivel continental, el único país con cobertura nacional a nivel de Sudamérica. El país que lo sigue y que está incluido en esta categoría es Ecuador, que tiene un poco menos de la mitad, alrededor de la mitad, digamos, un poquito más de la mitad de cobertura. Pero nuestros vecinos, Argentina, Brasil y México, para poner un ejemplo de enormes poblaciones, están en categoría 3 a nivel de la incidencia, de modo que sus estimaciones están basadas en modelos matemáticos que agregan una incertidumbre o, digamos, una sombra sobre la fiabilidad de los datos para la planificación sanitaria en términos de recursos y de diseños de políticas. De modo que los registros de cáncer de base poblacional son digamos, la piedra fundamental o el sistema nervioso de cualquier programa nacional de cáncer en términos de que es su sistema de información el que permite, con datos fiables, que permite diseñar, medir políticas de control de la enfermedad, así como también medir sus impactos, digamos, hacer la prevención de los recursos necesarios y medir sus impactos. Un dato importantísimo del cáncer es la dependencia formidable o, digamos, notable, para ponerlo de alguna manera, que tiene el riesgo de padecer cáncer, la incidencia en azul. Este es el riesgo de padecer expresado en tasas específicas por edad, por intervalo de edad. Vean cómo la cantidad de pacientes, la tasa específica en casos por 100.000 por intervalo etario aumenta dramáticamente con la edad, tanto como el número de muertes en función de la edad. Y esto implica 3 cosas. En primer lugar, aquella apelación a lo que conversábamos al principio, que el cáncer es obedece, digamos, tiene en su base una secuencia de cambios en la información genética, de deterioros en la información genética o de modificaciones críticas en la información genética que tienen que ver con el control de la duplicación celular, y que esa acumulación de esos errores se produce a través del tiempo, se va acumulando a través del tiempo, de modo que la probabilidad de alcanzar la transformación maligna es claramente dependiente del tiempo. Esto fue advertido, como decía, a mediados del siglo pasado, y esto fue lo que permitió proponer modelos de carcinogénesis basados en la teoría multietápica, cuyas bases sirven para las modernas teorías de la carcinogénesis, que incluyen otros factores, pero que parten de ese concepto fundamental. Vean ustedes que si bien el proceso de transformación maligna tiene que ver con el envejecimiento, son 2 procesos, se sabe que son 2 procesos distintos, ¿verdad? El de senescencia celular y el de la carcinogénesis.
Se sabe también que en el curso del tiempo se van acumulando cambios que tienen que ver con modificaciones epigenéticas, ¿verdad? Con afectación de los genética a nivel del ADN, que se va acumulando con la edad cronológica y que esto tiene que ver con la predicción de la mortalidad, digamos, con los riesgos de la mortalidad por todas las causas, como ha sido publicado en este artículo original en Alemania. ¿Cuáles son las perspectivas? Vean ustedes que en azul acá tenemos 4 grupos. Este es el número de casos en millones, el número de nuevos casos en millones, y aquí hay 4 flechas que indican los países de bajo índice de desarrollo, de bajo índice de desarrollo humano, de medio, de alto y de muy alto desarrollo. De manera que las flechas con tono azul o celeste indican los países que están en buena condición de desarrollo. Ya por esa razón tienen tiempo de haber hecho la transformación demográfico-epidemiológica, es decir, sus poblaciones son envejecidas y por esa misma razón que señalábamos antes, alcanzan edades de riesgo como para que las tasas de las enfermedades no transmisibles, incluida el cáncer, como se muestra aquí, sean elevadas. Estas flechas azules están más elevadas en la escala. Sin embargo, producto de que los países en vías de desarrollo o los países que tienen bajo y medio índice de desarrollo humano están atravesando esas transformaciones demográfico-epidemiológicas, el cáncer cada vez es más frecuente en esas poblaciones a medida que van haciendo esa transformación demográfica, de modo que los crecimientos previstos entre el 18 y el 70 en estas décadas, digamos, es enormemente diferente, digamos. Vean el orden de magnitud de crecimiento del 400% y del 168% en los de medio, en los de bajo y los de medio desarrollo. De manera que este punto es trascendente para el control global de la enfermedad, porque va a afectar cada vez en forma creciente a países que están en peor condición para controlar la enfermedad. Y eso va a traer como consecuencia enormes desigualdades en términos de resultados en el control de la enfermedad que tienen que ver notoriamente con la expectativa de salud de los individuos que habitan estos países. Un concepto importante es el que está señalado en este diapositivo, que es el cambio en los perfiles epidemiológicos que ha operado debido a como mostrábamos antes, en estas transiciones demográficas y epidemiológicas. Digamos que en materia de cáncer, esta transición se ha asociado, digamos, también a mejoras en el desarrollo humano, digamos, la mejoría en la calidad de vida a nivel global ha conducido, como mostramos, a esta transición demográfico-epidemiológica, al envejecimiento de las poblaciones y en particular al aumento de las tasas de incidencia de ciertos cánceres, como el cáncer de pulmón, de mama y colorecto, que están aumentando en muchos países de ingreso medio y bajo. Cánceres que eran patrimonio, digamos, muy preponderantes en los países más ricos, ahora también están aumentando en los ingresos, en los países de ingresos medio y bajo, mientras que otros cánceres que eran característicos de los países más pobres, como el cáncer de cuello de útero, de estómago y de hígado, asociados a infecciones, en el caso del cervix, el virus del papiloma humano, del helicobacter en el cáncer del estómago y de la hepatitis en el cáncer de hígado, parecen estar declinando producto de esta mejora en la calidad de vida. No obstante, siguen conservando, digamos, mayores cifras, mayores tasas, estos cánceres asociados a infecciones en los países
más pobres. Una explicación para esta dinámica, para estos cambios en los patrones, digamos, el aumento de estos tres cánceres en pulmón, mama y colorecto que eran característicos exclusivamente en los países o más preponderantes en los países desarrollados, es el aumento de, digamos, la occidentalización de los países de bajos y medios ingresos, que han ido adquiriendo estos factores de riesgos, entre los cuales los más relevantes son el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, así como de manera muy importante la inactividad física y también los patrones reproductivos. De manera que hay aspectos combinados que conducen a eso, a ese desafío que va a imponer el aumento enorme que va a tener el problema del cáncer a nivel global, tanto por las transiciones demográficas que afecta a los países pobres, como la incorporación de los factores de riesgo en estos países, que va a presentar desafíos en términos de su control en el futuro. Aquí tenemos los principales cánceres a nivel mundial. Vean ustedes que el cáncer de pulmón, el de mama, el cáncer colorectal y el de próstata abarcan casi el 41% de los cánceres en el mundo, reuniendo a los dos sexos. Vean, el cáncer de pulmón sigue siendo el más importante con casi 12,5%, el de mama lo sigue, y el de colorecto y próstata en segundo plano. Pero notoriamente constituyen el desafío próximo del control del cáncer. La mortalidad tiene un patrón un poco distinto. El pulmón sigue siendo el principal cáncer a nivel de la mortalidad, casi alcanzando el 19% del total de los cánceres, y el colorecto lo sigue con casi el 10%, y así siguen. En tercer lugar, el cáncer de hígado, que sigue siendo muy importante en los países, especialmente donde hay alta tasa de alta exposición a factores de riesgo como las infecciones, las hepatitis, pero también el consumo de tabaco y de otros, la aflatoxina, que son factores de riesgo de tipo químico que se consumen en países más bien del oriente. Y aquí tenemos la mama el cáncer de mama con casi un 7% a nivel de mortalidad. Pero vean que entre todos reúnen una porción importante, más de un tercio del total de los cánceres. Lo que decíamos, ¿verdad? Que el progreso en la reducción de la probabilidad de muertes prematuras por cáncer ha sido mucho mayor en los países ricos, donde la reducción ha sido del 20% entre el 2000 y el 2015, mientras que los países más pobres, de bajos ingresos, la probabilidad de morir prematuramente por cáncer, que es morir antes de los 70 años, ha decrecido solamente un 5% en el mismo periodo. Esto refleja, como dice la IARC, el aumento de la inequidad global en los resultados del control de esta enfermedad. Aquí lo que se muestra es básicamente que la incidencia del cáncer tiene una enorme variabilidad a nivel global y que, digamos, que las tasas de aquellos cánceres, como decíamos, relacionados a infecciones como el cérvix y el estómago, y los tabacos vinculados al consumo de tabaco, como el pulmón y el esófago, varían 10 veces, en el torno del orden de 10 en su magnitud a nivel del globo. Las tasas recientes las tendencias recientes muestran que la mayor parte de los cánceres, especialmente en los países desarrollados, ha disminuido notoriamente, excepto el cáncer de pulmón en mujeres y el cáncer de hígado en hombres. Mientras que otros cánceres muestran cierta estabilidad. ¿Qué pasa en el Uruguay? En el Uruguay
El cáncer en este momento en la mortalidad del 2022, estas son cifras del Ministerio de Salud Pública, abarca involucra un quinto de las causas de muerte en el Uruguay, una de cada 5, pero esto ha debido a disminuir del 25% que eran antes del COVID a un 20%, que se muestra aquí en esta gráfica, digamos, porque aumentó el total de los cánceres, ¿verdad? Son casi 40.000 muertes, el total de las muertes. Las muertes han aumentado a favor de un aumento en las infecciones, que ha disminuido del 21 al 22, pero que sigue teniendo una tajada importante, casi el 6% de la mortalidad en este año. No obstante, el cáncer es la segunda causa de muerte después de aquellas enfermedades del aparato cardiocirculatorio y amenaza en el futuro a ser la primera causa de muerte, en tanto que las causas de muerte mejor dicho, las enfermedades del aparato cardiocirculatorio están resolviéndose de una manera más rápida que aquellas que el control de la mortalidad por cáncer. Vean ustedes que este es un mapa que muestra la importancia del cáncer en términos de muerte prematura, es decir, aquellas muertes que se producen entre los 30 y los 69 años, antes de los 70 en el mundo. Y vean ustedes que entre esos países que están mostrados en un azul más intenso, que son 48, que eran 48 en el 2015, ahora son un poco más, está el Uruguay, ¿verdad? Entre aquellos países cuya primera causa de muerte precoz es el cáncer. Pero aquí tenemos el mapa de calor en términos de tonos de azul para la incidencia, es decir, cuáles son aquellos países, cómo es la incidencia, el número de casos nuevos en función del tiempo, por año, a nivel global. Y vean ustedes que hay una enorme diversidad, ¿verdad? De aquellos que tienen entre 258 y 400 y pico de casos por 100.000, hasta aquellos que tienen en el orden de entre 35 y 100.000. Y 100, casos por 100.000. Pero entre el primer quintil de estos aquellos señalados con el azul más intenso, está el Uruguay. De manera que el Uruguay integra el conjunto de países que tienen la más alta incidencia de cáncer. Lo que indica que tiene los más altos números de casos nuevos por año. Pero así como el resto de los países, igual que los países desarrollados, digamos, vean ustedes que el Uruguay tiene un color similar a aquel de los países más desarrollados, de la Europa occidental, de Estados Unidos, Norteamérica y de Oceanía. Pero el Uruguay, así como el resto de los países desarrollados, vean ustedes Estados Unidos y Europa, han disminuido la mortalidad, han controlado más eficazmente la mortalidad que el Uruguay, que sigue conservando la ubicación en el primer quintil en términos de mortalidad. O sea que tiene los mismos riesgos de padecer la enfermedad que los países desarrollados, pero también riesgos superiores de morir a causa de la enfermedad. En estos están involucrados seguramente muchos factores, entre los cuales están las posibilidades de detección precoz de la enfermedad, del diagnóstico temprano, así como también la llegada accesible de los medios de curación en términos de amplitud y tiempo, ¿verdad?, para el tratamiento de la enfermedad. Porque los recursos el Uruguay los tiene. Los cánceres más importantes que tenemos en el Uruguay son, en el caso de los hombres, las tasas, vean ustedes que están aquí expresadas la de incidencia en azul y en rojo la de la mortalidad. Se trata de tasas ajustadas por edad. Como ustedes saben, como ustedes han visto antes, como en tanto que las poblaciones más envejecidas tendrán más cáncer, simplemente por razones demográficas, es necesario ajustar las tasas en relación a una población mundial estándar. Es como tener una moneda
común para comparar el riesgo de padecer cáncer en distintas poblaciones, digamos, de acuerdo a una población mundial estándar. Se refieren los riesgos de cada población a una configuración demográfica estándar. De modo que eso permite, simplemente ponderando las tasas específicas por edad, de tener una moneda de comparación, digamos, una medida de comparación para la incidencia y para la mortalidad. De manera que se trata de tasas ajustadas por edad a una población mundial estándar expresada en casos por 100.000. Vean que la próstata, el pulmón y el colorecto son los más frecuentes en el Uruguay, en hombres, pero en el caso de la mortalidad sigue siendo el cáncer más letal, el cáncer de pulmón por lejos, digamos, mientras que lo siguen, en segundo lugar, el cáncer de colorecto, muy poco por encima del cáncer de próstata, están muy parejos en términos de mortalidad, y en número es, digamos, mayor, porque son 1.400, perdón, en términos de tasas es mayor el cáncer de colorecto, y en número también, porque es un poquito mayor, son unos 500 y algo de casos de mortales por cáncer colorectal en el hombre y unos 400 y pico de muertes por cáncer de próstata. Pero vean la importancia que tiene aún entre las primeras causas de muerte por cáncer el cáncer de estómago y el creciente aumento, ya superando el cáncer de estómago, del cáncer de páncreas en términos del perfil de mortalidad. En el caso de la mujer, el cáncer de mama es largamente el cáncer más frecuente. Hay más o menos 2.000 casos de nuevos casos por año, sin contar los cánceres in situ que constituyen más del 20% del total, de manera que es un conteo muy limitado de los cánceres de mama, pero estamos en el orden de los 2.000 casos por año de cánceres invasores, mientras que tenemos una mortalidad elevada. También es el cáncer que mata más en mujeres, con unas 700 muertes por año por cáncer de mama. Lo sigue el cáncer colorectal en frecuencia, pero en segundo término, en términos de mortalidad, está el cáncer de pulmón, que es el problema más grave epidemiológico por su dinámica de crecimiento que tenemos en este momento en el Uruguay. Sin perjuicio de lo cual, todavía estas cifras de cáncer de cuello de útero son inaceptables y se precisa de cambios que se están operando en términos de la detección precoz del cuello de útero, cáncer que debe ser controlado más eficazmente y que ese control debe ser expresado próximamente en términos de la mortalidad. Tenemos más o menos unos 320, 330 casos nuevos de cáncer de cuello de útero y tenemos todavía unos 120 muertes por año. Pero estas cifras merecen, digamos, en términos de la prevención primaria por la vacuna contra el virus del papiloma humano y del cambio en la detección precoz de la enfermedad a través del cambio del paradigma del PAP hacia la detección precoz de la infección por el virus del papiloma humano, del test del HPV, ir pasando a cifras de mejores control de esta enfermedad. Vean ustedes que en el Uruguay también, entre el 2016 y el 2020, el 42% de los cánceres, el 48% de los cánceres está configurado por solo estas 4 localizaciones. El cáncer de mama con un 14%, el de colorecto con 13%, 2.000 casos, 1.900 casos, ambos sexos reunidos, el pulmón, 1.500 casos aproximadamente por año, y el cáncer de próstata, 1.400 casos más o menos nuevos por año. De modo que entre estos 4
digamos, entre estos 4 sitios dan cuenta de casi la mitad del total de los casos nuevos por cáncer en Uruguay. Y se impone entonces la focalización en las políticas de control primario, de prevención primaria y secundaria de esta enfermedad. En el Uruguay se registran más de 8.000 muertes por cáncer y unos 17.000 casos nuevos cada año. Si se excluye el cáncer de piel, distinto del melanoma, son 14.000, digamos, son 17.000 casos nuevos en total, pero habitualmente suele, por su benignidad, por el control favorable que puede ejercerse sobre el cáncer de piel distinto al melanoma, los cánceres, digamos, que impactan decisivamente en la mortalidad son 14.000 por año. El riesgo a lo largo de la vida de padecer cualquier sitio de cáncer, excepto el cáncer insipto, digamos, cualquier cáncer invasor, es muy similar en Estados Unidos y en Uruguay. Digamos que el riesgo a lo largo de la vida es 1 de cada 3 aproximadamente uruguayos y 1 de cada 3 norteamericanos, estadounidenses, van a padecer de cáncer a lo largo de la vida, tanto en Estados Unidos como en Uruguay. Tenemos, digamos, riesgos parecidos, digamos, muy probablemente por condiciones similares en muchos aspectos demográficos y sanitarios. A continuación vamos a revisar las tendencias y los casos particulares de la mortalidad de algunos cánceres importantes en el Uruguay.